Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de Investing Hispania sobre gestión monetaria. Hoy vamos a hablar sobre cobertura de divisas en acciones. Bien, hablamos de coberturas de divisas dado que en un mercado tan global como en el que estamos y donde las oportunidades de inversión se suceden en diferentes países, que algunos pueden tener la misma moneda que la nuestra, como puede ser en la zona euro, o algunos pueden tener una moneda diferente, al final las oportunidades de inversión que encontramos las debemos aprovechar. Lo único que tenemos que tener en cuenta es qué efecto en los cambios de divisas se pueden llegar a suceder y cómo esto nos puede llegar a afectar a nuestra rentabilidad. Obviamente que hablamos de efecto divisa cuando tenemos un activo que queremos comprar y que cotiza en una divisa que a la vez es diferente de la divisa base, de nuestra propia divisa. Y que además hay fluctuaciones entre la divisa base, la nuestra, y la del activo que queremos invertir. Esto lo que va a generar son rentabilidades que pueden ser mejoradas, es decir, pueden añadir mejor rentabilidad a nuestra inversión, o bien nos puede restar rentabilidad a la inversión que estamos realizando. Por eso es importante que tengamos en cuenta cómo nos puede afectar ese efecto divisa y veamos estrategias para anularlo y por tanto únicamente quedarnos con la rentabilidad neta de la inversión del activo que estamos invirtiendo y aislar el efecto de la divisa y de esta manera aislar el efecto del país diferente en el que nos encontramos o en el que queremos invertir. Un ejemplo muy claro, la zona euro, pues para la mayoría de los que vemos el canal de Investing Hispania, es nuestra divisa base, es el euro. Y el mercado americano es un mercado muy común, sobre todo para la zona europea, porque encontramos una gran cantidad de empresas, porque muchas de las empresas potentes del mundo están en Estados Unidos, y por ejemplo una de ellas puede ser Apple. Apple es una empresa que cotiza en dólares y que hay fluctuaciones diariamente entre nuestra divisa base, la del euro, versus la divisa cotizada que sería el dólar. Con lo cual, si nuestra operación tiene beneficios o pérdidas, estos se pueden ver acrecentados o disminuidos en función de lo que también haga el euro dólar. Con lo cual, el efecto divisa es importante tenerlo en cuenta. Fijaros una cosa, cuando nosotros trabajamos en la zona euro, y aquí os hablo del euro dólar, porque el euro es una de las zonas más amplias de países y el dólar es una de las divisas más frecuentes donde vamos a realizar una inversión, pero de cruces de divisas tenemos para todos los países contra todos los países, ¿de acuerdo? Tomároslo únicamente como ejemplo, divisa base en este caso sería el euro, divisa cotizada sería el dólar, si nosotros no tenemos en cuenta este efecto. Y fijaros, en el año 2002 salimos de la recesión prácticamente americana hasta el año 2008. Si nosotros vamos a comprar acciones con tendencia y miramos el euro dólar, nosotros aquí habríamos comprado en el año 2002 y habríamos salido en el 2008. Y ahí habríamos encontrado un montón de empresas alcistas durante este periodo. El SP500 subía, había una gran cantidad de empresas en perfil alcista. Lo normal es que si nos vamos a invertir a América hubiéramos comprado. Es decir, nos hubiéramos puesto largos en empresas americanas. Sin embargo, cuando vamos a recoger beneficios en el año 2008, lo que nos encontramos es precisamente un efecto contrario. Es decir, si nosotros teníamos o esperábamos una rentabilidad y de pronto añadimos el efecto de la divisa, pues fijaros, prácticamente de 0,8 a 1,5 que hubiera sido el último momento en el que hubiéramos hecho el cambio. Obviamente aquí hay una grandísima rentabilidad que se nos habría ido a la basura por culpa del efecto de la divisa. Con lo cual el efecto de la divisa es una cosa muy importante tener en cuenta. Vamos a continuar con el ejemplo de antes. Nosotros esperamos invertir 1.000 euros en una acción de Apple, Apple que cotiza a 109,36 dólares la acción y el euro dólar está a 1,13. Obviamente al final si nosotros queremos comprar acciones de Apple tenemos que invertir 1.000 euros y lo tenemos que cambiar a dólares. Un euro es 1,1325 dólares, con lo cual convertimos nuestros 1.000 euros multiplicando por la cotización en dólares y compramos 10 acciones y además nos quedan 38 dólares libres. Esta sería la cantidad que tenemos. Pasa el tiempo, la cotización de Apple sube, mejora, nosotros vamos largos, compramos acciones, la acción sube y al final liquidamos la posición con la acción de Apple en 115 dólares por acción. Sacamos un 5,1% de profit. Aquí el euro dólar también se ha movido
y ha pasado de 1,13 a 1,15. Cuando nosotros recogemos beneficios, nos encontramos que al recoger beneficios con $1.187, pues sacamos ese 5,1. Sin embargo, cuando lo convertimos a euros, a nuestra divisa base, vemos que únicamente hemos obtenido un 3,2. Hay un 1,9% de la operación que se ha perdido por la divisa. Con lo cual no estamos hablando de a veces pocas cantidades, sino que son cantidades que nos pueden restar bastante en nuestra rentabilidad. Porque al final lo que tenemos que tener claro es este cuadro. Nosotros tenemos una inversión inicial que se mueve con dos variables. Lo que es el cruce de la divisa, si es a favor o en contra nuestro, y el precio de la acción del mercado, en este caso americano, que es donde queremos invertir. Aquí pueden pasar dos cosas. O que la divisa, el cruce de la divisa, nos mejore o empeore nuestra inversión inicial, independientemente de lo que haga la acción, o que la acción mejore nuestra rentabilidad independientemente de lo que haga la divisa. Y aquí que vamos a tener tres escenarios. Por un lado, si la acción mejora, nosotros vamos largos y nos da una rentabilidad, a igualdad de condiciones de el cruce de la divisa, sacaremos la rentabilidad por variación del precio de la acción. Yo voy largo, compro a 110, vendo a 115, no me miro si el precio de la divisa mía y de la que invierto ha cambiado, saco esta rentabilidad. Esto es lo que la gran mayoría hace. La gran mayoría de la gente únicamente se queda con este cuadro, con la rentabilidad únicamente por variación del precio de la acción. Sin embargo, hay dos partes más adicionales. Y es que yo, sin que se mueva el precio de la acción, mi capital, mi inversión inicial, la que tengo en dólares, la que he pasado de euros a dólares, si la devuelvo otra vez al euro, ha podido cambiar, porque la cotización ha podido cambiar. Con lo cual tengo un cuadrante que independientemente de lo que haga mi inversión en una acción, puede cambiar, puede mejorar o puede empeorar. Y después, obviamente, que tengo una variación de la rentabilidad también del profit de mi inversión. Es decir, si yo tengo mejora de la acción y mejora en el cambio, pues voy a tener una rentabilidad adicional que puede ser a favor o en contra versus a mi inversión inicial. ¿Cuál es el problema? Que en la mayoría de las veces únicamente nos quedamos en este recuadro azul. Yo compro una acción de Apple y resulta que ha mejorado un 15%. Bien, pero la rentabilidad neta, la que va a ir a parar contra nuestra cuenta, no es esta únicamente. Es esta, más la inversión inicial que hemos hecho. Es el compendio de estas cuatro las que nos da la inversión final que nuestro sistema nos va a aportar. ¿De acuerdo? Con lo cual es importante hacer la cobertura de divisas. Obviamente, si yo no cubro el efecto de la divisa y lo anulo, puedo tener, lo que me puede pasar es que sin que la acción mejore, yo pueda tener una pérdida de rentabilidad por la divisa. Que en este caso la hemos puesto mejorada, pero puede estar en contra de nuestra inversión inicial. ¿De acuerdo? Con lo cual es importante que hagamos lo que denominamos cobertura de divisas. La cobertura de divisas lo que nos va a buscar es anular estos efectos y quedarnos únicamente con el cuadrante que todos tenemos en la cabeza. Mi acción ha mejorado un 10%, mi beneficio tiene que ser de un 10%. Y olvídate de si es que la acción cotiza en dólares, cotiza en libras o cotiza en la divisa que queramos, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que vamos a buscar con la cobertura de divisas es que estos dos recuadros no nos afecten negativamente y que por tanto únicamente nos podamos quedar con esta rentabilidad que es la pura y dura de la modificación o de la variación del precio de la acción. ¿De acuerdo? Y para hacer esta cobertura podemos seguir tres estrategias. La primera, la más fácil, no hacer nada. Esto normalmente lo suele hacer la gente. Lo único que ahora veremos que por qué, en qué casos esta estrategia es recomendable o en qué casos no. La segunda parte es hacer una operación en el mercado spot, es decir, el mercado contable que ahora veremos, del euro dólar para hacer una cobertura. O bien, la tercera alternativa es operar con ETFs con divisas cubiertas, es decir, instrumentos que ya específicamente te aísla el propio broker al contratarlo todo este efecto de la divisa. De esto hay pocos, obviamente la gran mayoría no suelen ser los que opere la gente y que por tanto pues la verdad es que vamos a tener muy poca variedad de instrumentos. Prácticamente las dos formas de cubrir una posición para aislar el efecto de la divisa lo tenemos entre la posición 1 y 2.
¿Por qué digo que no hacer nada es una opción? Pues porque obviamente en un mercado como el que estáis viendo, en un mercado oscilante, y el mercado de divisas suele ser un mercado bastante oscilante, entre un máximo y un mínimo, lo que si nosotros vamos a invertir a 10, 15 o 20 años vista, pues puede ser una alternativa que no hagamos nada y que por tanto dejemos que a medida que vamos entrando, pues a veces la posición de la cotización del euro dólar en algunas posiciones va a ser mejor, en otras va a ser peor, pero cuando trazamos una media, si nosotros vamos entrando de forma secuencial a lo largo del tiempo y nosotros vamos marcando posiciones, pues obviamente cuando yo hago la media entre tres entradas, al final me quedo en una zona como esta. Igual que aquí, de manera que si nuestra inversión está más enfocada al muy largo plazo, obviamente que el efecto de la divisa cada vez se va a anular más, porque voy a tener diferentes posiciones abiertas en diferentes momentos y como las cotizaciones de las divisas suelen ser bastante cíclicas y oscilantes, especialmente el euro dólar, pues este efecto se va a ver bastante diluido. De la misma manera también os digo que si nuestra operativa es al muy corto plazo, o al corto plazo, si nuestra operación va a durar 10, 15 días abierta, prácticamente no es necesario realizar esta cobertura de divisas. Es decir, nos enfocamos sobre todo en operaciones en las que el rango de cotización puede estar entre 3, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Por ejemplo, en el mercado de máximos históricos, la gente que invierte, las personas que invierten, y nos incluimos también, invertimos en máximos históricos, normalmente sí que nos interesa hacer esta cobertura, porque tú puedes llegar a tener una posición abierta 2, 3, 4 años. Normalmente una acción no suele estar en 10 años, ojalá, en máximos históricos, pero lo normal es que oscile entre 6 meses, 2, 3 años, 4 años. De forma que en estos periodos de medio plazo sí es muy interesante realizar esta cobertura de divisas, con lo cual esta estrategia para estos tiempos de horizonte no sería adecuada el no hacer nada, sería hacer la cobertura de divisas. Y para eso nos vamos a ir al mercado spot. Fijaros lo que estamos haciendo. Cuando nosotros realizamos una operación en la bolsa de Estados Unidos, lo que estamos haciendo es pasar euros a dólares. Es decir, de alguna manera estamos vendiendo el euro y comprando dólares. Dicho de otra manera, lo que nos estamos poniendo es cortos en el euro dólar. Es decir, estamos diciendo, yo voy a cambiar dólares a euros porque creo que el dólar va a ser más fuerte en el futuro. Con lo cual, cuando lo vuelva otra vez a poner en euros, voy a tener una mejora. Con lo cual, si lo que nosotros queremos es anular el efecto de esta operación, tenemos que hacer lo contrario. Es decir, nos vamos al euro dólar, a la divisa Forex, y cogemos el cruce de divisas euro dólar y abrimos una operación contraria a la que estamos haciendo. Es decir, una operación larga, con el tamaño adecuado al tamaño de la posición. Pensar que 0,01 lotes son $1000 de inversión, prácticamente. Con lo cual aquí un micro lote estaría cubriendo, comprado en el euro dólar, nuestra posición. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Fijaros, yo he hecho una inversión de 1000 euros, lo cambio a dólares a 1,13 y por tanto tengo 1135. Pasa el tiempo y esta cotización pasa de 1,13 el euro dólar a 1,14. Si vuelvo a cambiar mis euros, mis dólares a euros, voy a tener una pérdida de 4,37. ¿Por qué? Pues porque el euro se ha vuelto más fuerte que el dólar. Yo lo que tengo que hacer que es, y fijaros, esto es una calculadora sacada de Admiral Markets, hay millones de brokers que este cálculo os lo pueden hacer. Fijaros, si yo hago una operación contraria, es decir, si yo aquí lo que hago es que me pongo largos en el euro dólar por 0,01 lotes, ¿de acuerdo? Y le doy a calcular, si la inversión pasa de 1,13,5 a 1,14, lo que voy a sacar es 4,40. Prácticamente he hecho el hedge, es decir, 4,37 la operación más 4,40 de la cobertura me da un cero beneficio. Lo que estoy haciendo aquí es anular, vuelvo para atrás, es anular este cuadrante. Es decir, si la acción que yo he comprado no cambia, que no sea la divisa la que me anule o la que reduzca mi inversión inicial. Con lo cual, con ese cuadrante lo que hemos obtenido es una anulación, una cobertura de nuestro capital a través de una posición contraria a la que realmente estamos
adquiriendo. Es muy importante que entendáis esto que hemos hecho. Es decir, cuando yo cambio euros a dólares, estoy vendiendo el euro y comprando dólares, con lo cual me estoy poniendo en cortos. Estoy diciendo que el euro va a bajar respecto al dólar cuando hago este cambio. Con lo cual, la manera de anular, de hacer el hedging, de hacer la cobertura de esta posición es irme al lado contrario, al lado largo en el euro dólar. ¿De acuerdo? Esto es una manera muy sencilla para que os deis siempre cuenta de por qué tenemos que hacer esta cobertura y cuál es la sistemática de esta cobertura. Fijaros, antes hablábamos, hay dos estrategias. Si yo compro al contado o bien si yo lo que hago es trabajar con CFDs. Y hay gente que le da un poco de miedo trabajar con CFDs. Bueno, tenemos que tener en cuenta que los CFDs son productos apalancados, son contratos por diferencia. En acciones, si operamos acciones al contado, tenemos que tener dos brokers. Uno en el que vamos a realizar la compra y venta de acciones y ahí tendremos que tener 1.000 euros, pero para cubrir esta posición de 1.000 euros nos tendremos que ir a otro broker y abrir una cuenta de 1.000 euros para ponernos largos en el euro dólar. ¿Aquí qué significa? Que yo al final, para comprar acciones, únicamente dispongo del 50% de mi capital. Sin embargo, cuando operamos con CFDs, como en el CFD únicamente tenemos que dejar parte del capital en garantías, cuando operamos en el broker A, únicamente tenemos que dejar el 10%, depende del apalancamiento que tengamos, en garantías, bloqueados para las acciones. En el broker B también trabajaremos apalancados y únicamente dejaremos la misma cantidad que estoy dejando en garantías en el broker A, que son 100 euros. Cuando yo tengo que poner más capital, este va aumentando. ¿Qué diferencia hay aquí? Que aquí prácticamente tenemos el 90% del capital disponible versus aquí que únicamente tenemos el 50% de nuestro capital. De ahí que cuando hagamos cobertura en el mercado spot es mucho más interesante trabajar con CFDs porque tenemos que convertir mucho menos dinero a dólares y de esta manera tenemos que tener mucho menos dinero en el segundo broker para cubrir las posiciones en Forex. Aquí obviamente lo que tenemos que tener cuidado es siempre el apalancamiento que hagamos lo mínimo posible, dentro de lo razonable, y obviamente los stop loss. Si yo tengo un stop loss en una posición de 100 euros, si mi garantía son 100 euros, cuando salte el stop se acabó la operación. Si mi stop loss son 300 euros y yo tengo solo 100 euros de garantía, pues obviamente que será mejor que reduzca mi apalancamiento porque cuando llegue a 100 euros me van a liquidar la operación por una margin call, ¿de acuerdo? Fijaros que esto es importante, que lo dominéis muy bien. Tenemos prácticamente una gran cantidad de mercados para poder operar y a veces siempre pensamos que el efecto divisa es algo que no podemos salvar y en Europa es obvio que el mercado americano es muy atractivo y no debemos renunciar a él por culpa de la divisa. Con lo cual, con pocos instrumentos bien controlados, como puede ser los intercambios en el spot forex de contratos del euro dólar o de cualquier otra divisa, podemos llegar a operar en una gran cantidad de mercados de una forma bastante controlable y aislando todo este efecto que haga que nuestra rentabilidad final se vea modificada por el cruce de divisas. Pues nada más por nuestra parte, espero que os haya resultado interesante este webinar sobre cobertura de acciones cobertura de divisas a través de acciones. Es un tema complicado, con lo cual lo que hemos dado hoy aquí es una pequeña guía. Yo os recomendaría que todas vuestras dudas, preguntas y demás nos las pongáis en nuestra bandeja de comentarios del vídeo. También os recuerdo nuestra web www.investinhispania.es. También os recuerdo nuestra dirección de correo electrónico info@investinhispania.com. Y una vez más, también os recuerdo nuestro portal de inversión en Rankia, el blog de inversión que se llama Vender para Comprar, o nuestro usuario de Twitter que es InvestingH, donde vais a poder encontrar en cualquiera de ellos pues, artículos de formación, artículos de análisis de mercado y algunos otros temas interesantes de trading. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Adiós.